Hermano, ¿cómo está? Es una bendición para nosotros platicar un poco de la palabra de Dios. Importante, mire, ya después de un año de todo lo que hemos vivido, hay un punto muy, pero muy importante para usted y para mí. Y es del tema que yo le quiero hablar, que es acción de gracias. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y sabemos que todas las cosas que dice, cooperan, ¿para qué? Para bien. ¿Para quiénes? A los que aman a Dios. A veces uno ve las cosas como algo que no es beneficioso, como algo que fue problemático. Mire, le voy a decir, en el caso nuestro como iglesia, nuestros servicios eran martes, sábado y domingo generales, miércoles damas por la mañana. Pues ya no pudimos hacer esas actividades, uno por la pandemia, dos por el local, pero hermano, empezamos a hacer la conexión prácticamente de lo que era reuniones que hasta el día de hoy mantenemos. Por ejemplo, no habíamos puesto atención a la faceta familiar y mire, gracias a Dios tenemos un tema de tipo familiar día lunes que parejas generalmente hablan de esos temas y han sido de gran bendición. El martes, hermano, no todos podían llegar a el servicio que teníamos por transporte, por horario, por lo que sea. Ahora tenemos la grabación, queda allí y si alguien no puede ver en ese momento, la puede ver más y al final cuando nosotros monitoreamos allí,
más, pero muchísima más gente de la que antes llegaba a la iglesia, ahora tal vez 4 o 5 veces más están viendo los temas. Mire, martes, miércoles nos reunimos con las damas por la tarde y qué bonito es, sábado igual, domingo, hermano, ha sido de gran bendición. Mire, total, eso les repito, es de estar agradecido con Dios, porque eso motivó a gente. Mire, esta pandemia definió a algunos para acercarse a Dios o para alejarse de Dios. No sé cuál es su caso, pero entonces, hermano, por eso el tema es acción de gracias, agradecido con lo que Dios hace. Y entonces sobre eso les quisiera platicar, porque cuando usted empieza a revisar la Biblia, hablaba de las ofrendas. En Levítico capítulo 2, verso 1 dice, cuando una persona ofrezca una ofrenda de grano a Jehová. Fíjese, la Biblia Torres Amat dice que era una oblación de harina. ¿Qué pasaba? Su ofrenda será de flor de harina sobre la cual había que echar aceite y también agregarle incienso. Mire, 3 elementos. Entonces, mire, hay un elemento que usted ve. Me voy a adelantar para que usted lo vea. La Biblia dice en primer libro de Reyes 17:14, la harina de la tinaja no escaseará. Éxodo 29:7 dice, tomarás el aceite de la unción y derramarás sobre la cabeza y es para ungir. Y verdad, el humo del incienso se agregaba a las oraciones de los santos. Mire, 3 elementos. Entonces usted presentaba, como dice ahí, ofrenda de grano de Jehová. Una ofrenda que era de acción de gracias. Fíjese, sacrificio de acción de gracias, dice la Torres Amat. Entonces, ¿qué llevaba? 3 elementos. Harina, aceite, incienso. Entonces, harina, ¿qué le dijeron a la mujer, aquella viuda con la que llegó Elías? La harina de la tinaja no escaseará. Entonces, usted quiere presentar una ofrenda de acción de gracias. En primer lugar, tome en cuenta esto. Mire, provisión, que no escaseará. Eso significaba, hermano, de que, mire, para que usted esté agradecido, es que usted siempre podría decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mire, no he visto justo desamparado, no he visto a su simiente mendigar pan. Hermano, algunos de ustedes no tienen problema de que no hay que comer. El problema que tienen es que tienen mucho que comer. Hermano, y si usted viera una foto de cómo era usted hace más de un año y cómo está ahora, se nota que Dios lo ha bendecido. ¿Verdad, hermano? Con provisión. ¿Qué más? La ofrenda que se presentaba llevaba aceite y eso es unción. Mira, hermano, la bendición que hay, unción de Dios. Qué bonito. Y además le agregaban el incienso que, como decía Apocalipsis, ¿ve?, se agregaba a las oraciones de los santos. Entonces, mire, recordando la provisión, recordando la unción y con la oración, hermano, algo que era agradable a Dios. Pero entonces, ¿y eso qué dirá? Mire, la Biblia habla algo interesante, porque Esdras capítulo 3 empieza a hablar precisamente que cuando empezó el proceso de restauración del templo, el llamado Templo de Salomón, entonces, ¿qué pasó? Empezaron los albañiles, empezaron a poner los cimientos, los sacerdotes y los levitas, dice, los hijos de Asaf, empezaron. Verso 11 dice, cantaron el cántico de alabanza y acción de gracias al Señor, diciendo, porque es bueno, porque su misericordia es eterna sobre Israel. Así lo dice la Biblia de América. Pero, porque es bueno y, hermano, acción de gracias. Mire, qué bonito eso, porque entonces está dando a entender un elemento que era fundamental. Mire, ¿por qué era fundamental? Porque si usted, de alguna manera, miraba un proceso de restauración y no había agradecimiento, obviamente, hermano, entonces, ¿qué está pasando? No, acción de gracias, porque les permitió, la promesa era, si se portan mal, los mando lejos. Pero si están lejos y se vuelven a mí, de lo más lejos que estén, los retornaré. Y efectivamente, 70 años después, regresaron a Jerusalén. Mire, hermano, qué bonito, y el proceso de restauración que usted ve en Ageo, en Esdras, en Nehemías. Hermano, todo eso. Mire, qué bonito, ¿verdad? Pero entonces, acción de gracias. Pero entonces, mire, Nehemías 12, verso 27 dice también, dedicaron ya la muralla. Recuerde que Nehemías restauró puertas y muralla.
Entonces llamaron a los levitas. ¿Y qué pasó? Dedicaron la muralla con himno de acción de gracias, una vez más. Fíjese, y el verso 46, más adelante dice que en los días de David, ya es un resumen de lo que había sucedido antes, en los días de David y Asaf, en tiempos antiguos había directores de cantos, director de alabanza, digámoslo, e himnos de acción de gracias a Dios. Fíjese, y eso es lo que nosotros tenemos que ver en algún momento, porque mire, yo le quiero hablar un poquito de lo que es acción de gracias, pero solo déjeme que le vaya mostrando, porque mire, ellos dedicaron los muros, pero con acción de gracias. Y gracias a Dios porque nos permitiste llegar a cumplir con lo que necesitamos. Mire, este es un salmo famoso. Entrar por sus puertas con acción de gracias. El tabernáculo después del templo, entrar por las puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, ¿verdad? Lugar santo, peticiones, lugar santísimo, intercesión. Fíjese, Salmo 95 dice, entremos en su presencia con acción de gracias. Colosenses 4.2 en la Biblia Peshita dice, perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Mire, hermano, 3 elementos que los 3 hablan de la misma faceta, que acción de gracias. Entonces, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pues hermano, mire, lo fundamental es, usted tiene que ser agradecido con el Señor por lo que está haciendo. Y hermano, si usted y yo somos agradecidos, obviamente el Señor se va a complacer. ¿Por qué? Porque mire, hermano, no hay nada tan feo como que usted le haga el favor a alguien y que crea que es obligación, cuando usted lo hizo de buen corazón para ayudar. Piensa usted, le va a hacer el favor a alguien. Y llega, bueno, ¿me va a hacer el favor sí o no? ¿Qué ganas dan de ayudarle? Ninguna, ¿verdad, hermano? Pero entonces, mire, sigamos, porque ahorita empiezo con el tema. Pero entonces vea lo fundamental, Nehemías capítulo 11, verso 1 en adelante, dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, y el resto del pueblo echó suertes para hacer 1 de cada 10 en Jerusalén. El verso 2 dice que bendijo el pueblo a todos los hombres que se ofrecieron para habitar en Jerusalén. Y verso 17 empieza a describir de la gente, oiga, que hacía una función allí, precisamente, ¿de qué? De los levitas, dice. Venían ellos, Matanías era hijo de Asaf, el principal, oiga, el que empezaba las alabanzas, oiga, y acción de gracias. Entraré por sus puertas con acción de gracias. Entonces después viene, el segundo era Bacbuquías, ¿verdad? Y después estaba Abda, y total, hay un listado de gente, creo que son 9, 10 los que se mueven allí, y de eso le quiero hablar, porque entonces, mire hermano, ¿por qué ellos daban acción de gracias? Porque tenían una característica, y de eso es lo que yo le quisiera hablar, porque mire, para que usted se sienta capacitado para dar acción de gracias a Dios, mire, aquí dice, Matanías empezaba alabanzas y acción de gracias. Matanías es el primero. Entonces veamos lo que dice la Biblia. Mire, para comenzar, Matanías, su nombre significa ofrenda o don de Dios. Dos situaciones importantes. Mire, ¿qué es lo que pasa? Viene este hombre, Matanías, dice, empezaba las alabanzas de acción de gracias. Entonces, dos situaciones que se va a dar. Mire, Matanías significa ofrenda. ¿Qué hicieron Abel? ¿Qué hizo su hermano Caín? Ambos presentaron delante de Dios, ¿qué? Una ofrenda. Fíjese, pero, Génesis 4:5 dice, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Vio a Caín y vio la ofrenda. Vio a Abel y vio la ofrenda. Fíjese, entonces, ¿por qué no vio bien a Caín? Porque él hizo algo que no estaba bien. Él tenía que presentarse mire, él se presentó con fruto de la tierra, que era, hermano, en principio había un proceso que era de maldición sobre la tierra. Entonces el fruto no era bueno, la ofrenda que él llevó no era la adecuada. Entonces, mire, si usted quiere ser de los buenos para dar acción de gracias, digámoslo así, uno, que su ofrenda, hermano, sea agradable a Dios. ¿Cómo lo está haciendo? ¿A la manera de Caín o a la manera de Abel? Mire, hermano, porque ¿qué dice? Tome en cuenta, uno, Dios ve a la persona,
Y 2, ve la ofrenda. ¿Qué hace el hombre? Ve la ofrenda y después ¿quién lo dio? No, el orden es ese. ¿Qué hace Dios? Primero ve a la persona y después ve lo que dio, porque lo que cuenta es la motivación. Mire, hermano, ¿por qué podía dar acción de gracias Matanías? Precisamente porque su actitud era agradable a Dios. La segunda situación, Matanías significa don de Dios. Y si usted se recuerda, hermano, mire, ¿por qué una persona puede dar acción de gracias? Porque, mire, Eclesiastés 5:19 dice que Dios le da a un hombre riqueza, le da bienes, le da la facultad de comer de ellas. Es decir, que disfruta del fruto de su trabajo. Digámoslo así. Entonces dice, esto es don de Dios. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? La persona que puede dar acción de gracias es porque dice, todo lo que yo tengo no es por mi buen trabajo, es porque Dios se agrada de mí. Don de Dios. Fíjese, por eso es que Pedro le dijo a Simón el mago, ¿has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero? Y no, no es así, esa es gracia de Dios. Fíjese, la salvación, un don de Dios. Entonces se da cuenta, parte de las situaciones que tenemos que considerar en algún momento es, hermano, que haya eso, un don de Dios. Usted quiere ser agradecido, reconozca que lo que usted tiene no proviene de su buen trabajo, de sus buenas ideas, de su gran inteligencia, sino proviene porque Dios tiene misericordia de nosotros. Mire, la única manera en la que nosotros podemos dar prácticamente un regalo, ¿verdad? El segundo que aparece ahí era Bakbuquías. Y fíjese, Bakbuquías significa vaciamiento de Dios o derramamiento de Dios. Y hermano, cuando se habla del derramamiento de Dios, hermano, esto es importante, porque ¿sabe qué es lo que dice ahí? En los postreros tiempos, Hechos 2:17, es cuando el apóstol Pedro dice, perdón señores, estos no están borrachos como algunos de ustedes están diciendo, sino esto es lo que el cumplimiento de Joel capítulo 2, que decía que en los postreros tiempos en los postreros días derramaré su espíritu sobre toda carne, y empieza a explicar todo. Entonces, mire hermano, ¿quién puede estar dando acción de gracias al Señor? El que es a la manera de Bakbuquías, en el que se ha derramado, dice, hay un derramamiento de Dios sobre él. ¿Y qué se dio ahí? El derramamiento del Espíritu Santo, que le dio el vigor, hermano. Y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Mire, ¿qué derramó Dios? El Espíritu sobre usted y sobre mí. Así podemos dar gracias. ¿Qué más? Romanos capítulo 5, verso 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Mire hermano, ¿por qué puede usted dar acción de gracias? Porque el amor de Dios está en usted. Mire, por eso a Pedrito le dijeron, Pedro, le dijo el Señor, San Juan 21, en el griego es agapaome. ¿Me amas, Pedro? ¿Tienes amor de Dios hacia mí? Señor, yo te fileo, yo tengo amor filial hacia ti, yo te quiero, yo te estimo. No ese es el orden, dijo, no es lo que estoy pidiendo. Y le vuelve a preguntar la segunda vez, vuelve a responder igual. Y le pregunta la tercera vez, el punto es que mire, viene y dice, el amor de Dios ha sido derramado. Y hermano, mire, cuando se ve el amor de Dios, el texto más famoso, San Juan 3:16, de tal manera que dice, amó, ¿quién? Dios, ¿a quién? Al mundo, como consecuencia de ese amor que entregó a su Hijo. Mire hermano, usted quiere ser agradecido, dos cosas, uno, vea lo que ha derramado Dios, y segundo, vea que como consecuencia de que Dios se despojó, que Dios derramó, incluso presentó a su Hijo, hermano, usted y yo llegamos a la salvación y tenemos vida eterna y vida eterna permanente. Mire hermano, fácil la situación. Vamos bien, me imagino. Miremos aquí, hay otro que usted y yo tenemos que considerar, porque mire, aquí está Abda. Mire hermano, importante porque fíjese que según los diccionarios bíblicos, Abda, que es el tercero que aparece así, le repito, usted quiere saber qué hacer o qué de característica tiene el que da acción de gracias a Dios, sea como Abda. ¿Qué dice? Servidumbre, sirviente, siervo. Entonces, mire hermano, hay un texto bien famoso, Romanos capítulo 1,
verso 1. Pablo, siervo de Dios, llamado a ser apóstol. Pero es Pablo, doulos de Dios, esclavo por amor. Pablo, siervo por amor. Mire, hermano, qué importante esto, porque ahora, para que usted sea agradecido, en primer lugar, tiene que tener la categoría de siervo. Fíjese, o de sirviente, como dice ahí. Porque entonces significa que usted depende del Señor. Mire lo bonito. ¿Qué dice en Daniel 6:20? Cuando ya habían metido a Daniel al foso de los leones, el rey lo metieron por la noche y no pudo hacer nada. Hay que meterlo. Pusieron el sello y ahí se quedó. Daniel entró y Daniel vio cómo Dios le cerró la boca a los leones. Los leones no podían hacer nada. Se juntó el grupito ahí y él tenía frío, se quedó en medio de los leones, calientito durmió. No le pasó nada. Pero al otro día llegó el rey de madrugada y le gritó: Daniel, oiga, siervo, ¿qué dice? Siervo del Dios viviente. Mire qué categoría tenía. ¿Por qué podía ser agradecido Daniel? Porque era siervo del Dios viviente. Y le dice: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Mire qué característica, buen servidor del Señor. ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel le contesta desde el fondo de donde estaba: vive para siempre, oh rey, porque uno delante de Dios y dos delante de ti, yo no hice nada malo. La cuestión es que, mire, hermano, ¿por qué puede ser una persona que da acción de gracias? Porque como siervo de Dios hay beneficios. Esta es la herencia de los que sirven a Dios: protección, defensa en el juicio, bendición para nuestros hijos. Mire, hermano, todas las cosas, y hay más que uno tendría que estar viendo, pero entonces, qué bonito. Y por eso, mire, Colosenses 4:12 dice: os saluda Epafras. ¿Quién es Epafras? Siervo de Cristo. ¿Qué hace el siervo de Cristo? Rogando por vosotros en sus oraciones. Usted es siervo de Dios, muy bien. ¿Quiere dar acción de gracias? Hermano, hágalo inicialmente, como hizo en sus oraciones. ¿Cómo? Señor, te agradezco que hayas guardado al hermano del accidente. Señor, te agradezco que le diste trabajo al otro. Señor, te agradezco que tal persona ya salió de los problemas económicos. Señor, te agradecemos por el hermano que estaba enfermo y que ya se levantó. Señor, mire, mucho por estar agradecido. Pero entonces eso habla, hermano, una actitud que es la intercesión. Les repito, una característica que habla de intercesión. Y eso es fundamental. ¿Qué hace el siervo de Dios? Acción de gracias. Pero, ¿basado en qué? En lo que Dios quiere hacer en esas personas. Mire qué bonito. Pero sigamos, porque les repito, primero era Nehemías 11, ahora Nehemías capítulo 12, verso 8. Eran los levitas, da un orden: Yeshua, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías. Dice, él y sus hermanos encargado, él y sus hermanos de cánticos de acción de gracias. Mire, le regreso aquí a donde estamos. Mire, Nehemías 11:7 eran Matanías, Bacbuquías y Abda. Estos daban acción de gracias. Pero cuando usted lo va viendo aquí, una vez más, ponen a estos. Mire, empezamos con Matanías y termina con Matanías. Le repito: Yeshua, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías. ¿Qué hacían ellos? Encargados del cántico de acción de gracias. Entonces, mire, aquí hay otro grupo de personas que usted tiene que revisar para que entonces usted se dé cuenta de algo. ¿Por qué puede tener acción de gracias? ¿Por qué estará agradecido? Porque tiene que llenar el perfil de estos que estaban allí. Uno era Yeshua. Fíjese, el que decía ahí, mire, el primero era Yeshua. ¿Y qué es eso? Yeshua Salvador o el que se entrega. Mire, hermano, aquí hay una cuestión importante, porque vino el Señor Jesucristo y ¿qué? Presentó su vida. Hermano, mire, se entregó. Por eso San Juan 3:16 dice: Él ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y qué dijo Cristo? He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Mire, dispuesto a entregarse. ¿Quién puede estar dando acción de gracias? El que está dispuesto a entregarse. Pero vas a morir, pero te va a doler, no importa, estoy dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Mire, hermano, qué fácil. San Juan 10:15 dice Jesús: yo pongo mi vida por las ovejas. Hermano, ¿cómo vamos a ser agradecidos? Cuando una persona
hace como dispuesto a entregar lo que ya tiene. Le repito, dispuesto a entregar lo que ya tiene. Y eso, hermano, es clave para todos nosotros. ¿Por qué? Porque si usted no hace eso, tiene problemas. Porque si usted en algún momento no le puso atención a esta faceta, entonces, hermano, mire, si no está dispuesto a entregarse, nunca va a estar dispuesto a dar gracias. Hermano, le repito, dice Cristo, yo pongo mi vida para volverla a tomar, pero hermano, entregar uno su propia vida, entregar lo que tiene a favor de otros, la Biblia dice, miren, de alguna manera, hay algunos, dice, que de repente por allí, puede ser que si hay que morir, pues mueran por sus amigos, a favor de ellos, para guardarlos, protegerlos. Pero decía, ¿quién estaría dispuesto a entregar su vida para salvar a sus enemigos? Y usted y yo éramos enemigos de Dios, pero mire, la misericordia de Cristo el Salvador que estuvo dispuesto a entregarse. ¿Usted quiere ser agradecido? Le repito, ahí va una. Sigamos pues. El segundo era binui, que dice construcción o edificio. ¿Y sabe qué, hermano? Mire, hay una de las situaciones bien importantes, porque para edificar o la construcción habla precisamente de eso. Mire, de proceso de edificación, eso habla de poner cimientos, de dar un crecimiento a los demás. Eso es lo que está haciendo. ¿Quién es el que puede dar acción de gracias? El que, hermano, está edificando. El ejemplo inicial, Génesis 8:20, Noé. ¿Qué hizo Noé? Edificó un altar y ofreció ofrendas y todo. Pero mire, ¿por qué una persona puede estar agradecida? Porque cuando edificó a la manera de Noé el altar, presentó su ofrenda, Dios se agradó de lo que estaba viendo. Por eso dice que después del diluvio hizo el altar, presentó animales limpios. ¿Y qué pasó? Cuando él presentó eso, percibió el Señor un olor grato y dijo, nunca más volveré a destruir la tierra con agua. Mire, agradecido por lo que Dios está haciendo. Sigamos, porque mire, la misericordia será para siempre edificada. Mire, hermano, ¿por qué? Porque Dios ha mostrado misericordia. Mire, una persona a la manera de Binui, ¿qué es lo que está haciendo? Va a edificar. ¿Ahora con qué? Un área llamada misericordia. Mire, hermano, si no hubiera misericordia, ¿dónde estaría usted y dónde estaría yo? Porque amigos de Dios no éramos. Mire, hermano, la otra situación, mire, se va a edificar. Proverbios 9:1 y 24:3 dice, la sabiduría edificó su casa. Entonces, hermano, ¿qué es lo que pasa? Una persona para estar agradecida mire, que Dios le dio la sabiduría para saber qué hacer. Mire, hermano, ¿sabe cuál es de los procesos bien feos que hay en la vida de cualquier persona, al nivel que usted lo quiera ver? Que tenga la capacidad de hacer algo y que no sepa cómo hacerlo. Eso es horrible, hermano. Es feo, ¿por qué? Porque usted sabe que hay que hacer algo. Ahora, ¿cómo se hace? Saber. Hermano, usted necesita hacer un trámite. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Haga tal cosa. ¿Y cómo se hace? No sabe. Mire, en cambio dice, la sabiduría edificó la casa. Y con sabiduría se edifica la casa. Entonces está diciendo, la sabiduría tiene tales características y a través de eso, vamos a edificar. Y edificar, les repito, no solo habla de poner cimientos, sino dar un crecimiento apropiado. Hermano, ¿por qué vamos a estar nosotros dando acción de gracias? Porque vemos que el trabajo que se está haciendo se hace evidente a todo nivel. Mire, hermano, qué bonito. Sigamos, pues. Porque mire, aquí va este otro. El que seguía era Cadmiel. Fíjese, hermano, que Cadmiel tiene una característica. Cadmiel dice, Dios de la antigüedad, Dios de crecimiento. Entonces, mire, aquí hay dos etapas. Job 38:4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Es la pregunta de Dios. Entonces, ¿quién es? El Dios de la antigüedad. Desde antes que todo, yo soy, dijo Jesucristo. Y la Biblia dice, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Mire, hermano, ayer, hoy y por los siglos, y en él no hay sombra de variación. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando le dijeron a Jesús, se recuerda que a Jesús lo probaron antes de, mire, como era un cordero, el día 10 lo tenían que probar. Entonces, si estaba bien para ser sacrificado. Y llegaron los fariseos, mira, ¿es lícito dar tributo, sí o no? Y los otros llegaron, Señor, ¿es lícito tal cosa? ¿Cómo hacemos? Porque una mujer se casó y total se murió el esposo, los 7 hermanos estuvieron con ella. ¿De quién será ella esposa en la resurrección? Porque los 7 fueron esposos de ella. Y Jesús dijo, estáis ignorando las escrituras, ¿verdad? Pero entonces había una cuestión, cuando le hicieron una pregunta, viene Jesús, mire, ¿y cómo es posible tal cosa? Y Jesús les dijo a los saduceos, ustedes están errando, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque les dijo, Dios no dice que es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Y por eso dice que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque ellos no están muertos, ellos durmieron. Pero mire el punto, hermano, el Dios de la antigüedad se manifiesta. ¡Ja! El Dios de la antigüedad se manifiesta. Y eso es lo que, ¿cómo no vamos a estar agradecidos? Sí, lo mismo que hizo el Señor al principio, lo hizo a la mitad y lo hace al final. Hermano, siempre hay respuesta de parte de Dios, porque Él tiene prácticamente el conocimiento de todo lo que va a hacer. Pero la otra situación, hermano, que vemos ahí, Salmo 90, verso 2, dice esto, mire, desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios. Izquierda, eternidad, derecha, eternidad. Y en medio, un lapso llamado tiempo cronológico donde usted y yo vivimos. Pero mire, el Dios ¿qué? El Dios de la antigüedad, el mismo, hermano, la misma bendición. Ja. Pero mire, hay otro punto importante, porque dice, Cadmiel significa Dios de crecimiento. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? En algún momento hay gente que no ha considerado eso, que dice, yo sembré, dice aquel hombre, Pablo, yo sembré, Apolos, ¿qué hizo? Regó, pero dice, Dios da el crecimiento. Mire, ¿y eso qué significa? Cadmiel, ¿por qué vamos a dar acción de gracias? Porque, hermano, dice, usted hace su labor. El labrador llega, trabaja, prepara la tierra, todo pone la semilla, pero Dios da el crecimiento. Entonces, eso significa, hermano, que su trabajo es valioso, pero todo depende de lo que Dios está haciendo, que va a hacer crecer. Lo que usted y yo miramos como algo difícil, Dios le dio el crecimiento. Mire, qué bonito, ¿verdad? Pero sigamos, porque este era Cadmiel, le repito, Dios de crecimiento, que hermano, mire, es tan importante esto, porque en algún momento la Biblia dice, hablando de Jesús y de Juan el Bautista, y el niño crecía en gracia, en sabiduría y en estatura, se dice de Jesús, para con Dios y para con los hombres. Hermano, un crecimiento, que es un proceso normal. Recuerde, mire, ahorita me recordé, en el griego hay 3 palabras para hablar de hijo. Uno es tecnón es el niño que está en proceso normal de crecimiento. ¿Qué edad tiene? Dice el pediatra, tiene 1 año y tantos meses. Lo midieron, lo pesaron, está muy bien para la edad que tiene. ¿Se pasó de peso o le falta peso? En estatura, está bien, regular o mal. Se lo dicen en base a la tabla que ellos tienen. Fíjese, lo normal para ellos. Pero mire, es el niño. Ahora, le repito, con Jesús dice, y el niño crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Mire, ¿quién da el crecimiento? El Señor. Qué bonito, ¿verdad? Sigamos pues, porque ahí, en base a eso, agradecidos. Mire la otra cuestión. Serebías. Mire, ese es serio, hermano. Porque serebías significa cantando, oiga, cantando no yo, cantando con el Señor. Hermano, ¿qué significa? Un coro de ángeles que están allí. Mire, entonces, hermano, aquí hay una cosa interesante, porque Hebreos capítulo 2, verso 12 dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación, ¿qué dice? Te alabaré. ¿Quién va a estar agradecido? Aquel que tiene alabanza, canto de adoración para el Señor, pero no está solo él. Dice,
el Señor Jesucristo está en medio de nosotros. Hermanos, se manifestó que la gracia de Dios, se manifestó esa unción. Y hermano, mire, unos cánticos que traen gozo, que traen liberación, que traen consolación, que traen todo lo necesario, preparando el ambiente espiritual que tanto se necesita. Pero mire, hermano, ¿y eso qué tiene que ver con usted y conmigo? Dirá alguien. Mire, hermano, Serebías cantando con el Señor. Mire, no es lo mismo que diga, hermanos, juntémonos y vamos a cantar, sino, hermanos, cantemos. Y la Biblia, mire, incluso en alguna época, nosotros cantábamos uno de esos coros que decía, en esta reunión Cristo está. Porque donde dos o tres estén, porque así dice la Biblia, donde dos o tres estén, allí estaré yo en medio de vosotros. Entonces, ¿qué hacía? En medio de la congregación, más de dos. ¿Qué pasa? Allí está el Señor, mire, alabando juntamente con nosotros. Mire qué bonito esto, porque entonces, hermano, está hablando de una situación fundamental, porque ahí ya no están diciendo, es que se están oyendo las mejores voces de la iglesia, no está diciendo, se está escuchando, ¿qué? La voz de los que se están congregando. Y si usted se recuerda, la Biblia da un parámetro muy, pero muy importante, dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Mire, hermano, qué fundamental es esto, porque usted dice, Serebías cantando con el Señor. Mire, usted canta mientras va manejando, mientras usted está haciendo oficio, hermana, mientras está haciendo algo. Todos entonamos algunos cantos, pero aquí este es fundamental, donde en la congregación significa, hermano, que se está acercando a la casa de Dios. Mire, qué bonito. Sigamos, porque Efesios capítulo 5, verso 19, dice otro elemento muy importante, que dice, hablando entre vosotros. Dice, con tres cosas, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Mire, ¿cómo vamos a estar? Ahí está el Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a tener? Salmos, himnos, cántico espiritual, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. De la abundancia del corazón, habla la boca. Mire qué bonito. Entonces, hermano, uno de los puntos fundamentales en ese sentido está, ¿usted quiere ser agradecido con el Señor? Muy bien. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo habla usted? Aquí dice, hablando entre vosotros uno, con salmos. Usted lee el libro de los salmos. Mire, ¿qué es el libro de los salmos? Hermano, el libro de las experiencias. Un salmo famoso, Salmo 51, ¿verdad? Incluso cuando usted ve ahí la introducción al salmo, dice, ese es en relación a David por el problema que tuvo con Betsabé y que mató a Urías y todo lo que usted sabe, la historia. Entonces él se alejó de la comunión con Dios, pero de repente empezó a volver, y cuando volvió, Dios le dio ese canto, la experiencia del fracaso. Mire, y viene, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Y él empieza a decir todo, no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor, renuévame. Y empieza a decir de todo, bonito el canto. Hermano, otro famoso, Salmo 23, dice, hablando entre vosotros con salmos, Jehová es mi pastor. Mire cómo empieza ese salmo. Es decir, yo soy oveja, él es mi pastor. ¿Y qué dice? Nada me faltará. Cuando la persona entona ese canto, la experiencia de que tiene pastor, entonces dice, bueno, como hijo, como oveja, ¿qué va a pasar? Si me porto bien, su vara y su cayado me infundirán aliento. La vara, corrección, cayado, para atraer. Las dos cosas eran fundamentales. Mire, entonces dice, como soy hijo, ¿qué dice la carta a los hebreos? Mire, hasta este momento, dice Hebreos, creo 12:5, ningún tipo de disciplina es motivo de gozo. Al contrario, hermano. Pero ¿qué pasa? Da fruto apacible de justicia. Entonces, el que tiene salmos tiene experiencia. Salmo 40. Mire, yo estaba, ¿dónde? En el lodo cenagoso, metido en el hoyo de la desesperación, ya no sabía qué hacer. De repente clamé al Señor y Él escuchó mi voz. ¿Y qué hizo? Puso mis pies
sobre la roca. Mire, hermano, lo que está haciendo. Mire qué bonito, porque entonces, le repito, parte de las cosas que usted y yo necesitamos en algún momento, hermano, es hablando entre vosotros. Quitemos de la palabra salmos, hablando entre vosotros con experiencias que Dios le está dando. Mire, hermano, qué bonito, porque le repito, el salmo, experiencias de alguien que se acercó al Señor. Tenía un problema, como el del Salmo 40, clamó y pie sobre la roca. Hermano, mire, cada uno de los salmos, cuando usted habla así, está diciendo, Dios me guardó. Cuando era pequeño, me guardará ahora que soy grande. Dios me ayudó cuando no tenía nada y me ayuda ahora que tengo mucho. Mire, hermano, experiencias. Así dice, hablando entre vosotros con las experiencias que son los salmos. ¿Qué más dice? Hablando con vosotros con himnos. Mire, hermano, vino Jesús. San Juan 17, 16, empezó desde el 13, empieza él, le lava los pies a los discípulos, instituye la Santa Cena, San Juan 17, la oración intercesora. Total, 18 ya van de camino, 19 van a Getsemaní. Pero, dice, después de haber participado de la mesa del Señor, donde instituyeron con pan y vino el nuevo pacto. Entonces, ¿qué hizo? Después de eso, atravesaron la cuestión de los olivos, Monte de los Olivos, estaban allí, llegaron al huerto, Getsemaní, pero mientras pasaron ahí, hermano, la puerta del Cedrón, ¿qué pasó? No, la puerta del mular creo que es, viene y dice, hermano, entonaron un himno. Mire, ¿qué es un himno? Un hermano, unos cantos que de igual manera son experiencias, son inspiraciones que Dios nos da para poder cantar de los atributos de Dios. Señor, tú eres mi roca. Qué bonito, mire. Y nosotros cantamos, y en esa roca me esconderé. Mire, hermano, ¿qué pasó? Himnos. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a hablar usted? Cantando, hermano, las cosas que de alguna manera se vuelven una realidad en su vida. Mi Dios pues suplirá, porque así dice la Biblia, todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero cuando usted lo canta, está cantando, no tenía nada, pero Dios abrió las ventanas de los cielos y me dio más de lo que yo mismo esperaba. Mire, hermano, lo lindo que está haciendo. Así que en base a esto, hermano, el que está cantando con el Señor, ¿cómo no va a ser agradecido? ¿Cómo no va a tener acción de gracias si está viviendo unas grandes experiencias con el Señor? Y mire, la tercera faceta que dice, cántico espiritual. ¿Qué es eso, hermano? Mire, de repente usted está entonando los cantos que ya conoce, de repente, hasta que el Señor le pone unas palabras para que usted sea agradecido usted no sabe ni por qué está pidiendo así, pero hermano, ¿no será un cántico espiritual en el cual hay mayor comunión con el Señor? En el cual usted habla de los atributos de Dios, en el cual usted está hablando de experiencias, de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios es. Mire, todo, hermano, un cántico. Y por eso estoy alabando en vuestros corazones. Por eso les repito, de la abundancia del corazón, habla la boca. Ahí está la situación. ¿Qué tiene en el corazón? Abundancia, porque hay salmos, hay himnos y hay cántico espiritual. Mire, qué bonito. Y Colosenses 3:16, mire qué bonito, dice, oiga, cantando con gracia, salmos, himnos y cantos espirituales una vez más. Pero mire, hermano, ¿cómo lo va a hacer usted? Cantando con gracia. Mire, usted canta, que se note gozo de que está cantando. Yo no sé si usted ha hablado con gente que es demasiada seria. Mire, hermano, a veces una persona que es tan seria, de repente dice una broma y nadie se ríe. ¿Por qué? Porque como es tan serio, hasta que reaccionaron y le entendieron. Pero mire qué dice ahí, cantando con gracia.
Mire, hermano, qué lindo, porque en su forma de hablar hasta cae bien, pero cuando está cantando, mire, es una cosa tan linda porque tiene las tres facetas, salmo, himno y cántico espiritual, pero mire, la gracia que está dando, hermano, abre las puertas que, de tal manera que obtiene gran bendición. Mire, motivo para para tener acción de gracias, ¿verdad? Pero miremos el último que tenemos ahí. Pero entonces, hermano, dice ahí Judá. Ah, hermano, mire, esta es una cosa fundamental, porque Judá significa Dios es alabado o confesión, y también se traduce como alabanza. Entonces dice, mire, hermano, usted tiene que dar acción de gracias al Señor, muy bien. ¿Cómo lo va a hacer? A la manera de Judá, que es con la alabanza. Entonces, mire, aquí hay un examen. Alguien se robó algo en el campo de batalla cuando fuimos y derrotamos Jericó. Empezaron a decir esto y esto y esto pasó y nadie decía nada. De repente Acán, hermano, lo agarraron. Primero agarremos por tribu, las 12 tribus. Tribu 1, 2, tribu 2, no, tribu, total. La última tribu, Judá. Todos los demás ya libres. Ahora por casa y hasta que llegaron a Acán, hermano. Y cuando viene Josué le dice, da gloria a Jehová. Da gloria a Jehová y dale alabanza. Mire, hermano, él era de Judá, él tenía que saber de alabanza porque era alabanza. ¿Y qué pasó? No pudo. Mire, no pudo, ¿por qué? Porque le estorbaba el pecado. Hermano, ¿por qué hay gente que no puede darle la gloria a Dios? ¿Por qué hay gente que no le puede dar alabanza? ¿Y por qué no puede estar agradecido? Porque, hermano, tiene cosas ocultas que le estorban su comunión con el Señor. Mire, eso es algo que usted tiene que cuidar en algún momento, evitar que el enemigo nos ponga tropiezo a eso, ¿verdad? Por eso, mire, el Salmo 115, verso 1 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre. Oiga, sino a tu nombre da gloria. ¿Por qué? Porque, mire, hermano, se recuerda lo que hacía aquel hermano Yeye Ávila, oraba por un enfermo, el Señor lo sanaba. ¿Quién fue? Decía él. Cristo, decía él. No era para él la gloria, era para el Señor. Y fíjese, cuando se habla en Apocalipsis, dice, hablando de Cristo, es digno de toda gloria, de honra y de alabanza. Hermano, es digno de qué? De reconocimiento, digno de ser alabado. Ese es el punto básico, fíjese, hermano. Y cuando usted hace algo como eso, mire, ¿qué es lo que está pasando? Mire, en primer lugar, dice al Señor. ¿Por qué tiene esto? Porque el Señor tuvo misericordia de mí, porque el Señor me abrió las puertas, porque el Señor me dio gracia, porque el Señor me dio las ideas, porque mire, hermano, no está diciendo yo soy el bueno, no, Dios tuvo misericordia de mí y Dios me dio más de lo que yo mismo esperaba. Mire, qué bonito, ¿verdad? Pero eso es una faceta, Dios es alabado o confesión. Juan 9:44. Se recuerda aquel que era ciego de nacimiento y que cuando se puso hasta así le pidió dinero a Pedro y a Juan. Pedrito le dijo, ¿sabes qué? Yo no tengo oro, yo no tengo plata. Lo que yo tengo, eso sí te puedo dar. En el nombre de Jesús, pum, se puso de pie y entró saltando al templo, hermano. Que hubo una sanidad. Y lo llamaron los religiosos, a ver, vení, ¿cómo está la cuestión? ¿Es cierto que tú eras así? Sí, dijo, es cierto. ¿Es cierto que no? Sí, ahí está, aquí está mi certificado médico, aquí estos me conocen, le pedía y nunca me daba. Mire, total, él empezó y sí, todos sabían que era esa persona, pero no querían admitirlo. Total, 3 o 4 veces le preguntan lo mismo y está seguro. Y eso, al final vinieron, ¿sabes qué? Da gloria a Dios. Nosotros sabemos, dice, que ese hombre es pecador. Oiga lo que están diciendo ellos de Jesucristo. Da gloria a Dios. ¿Por qué? Darle las gracias al Señor, porque ese hombre es pecador. Entonces dice, ¿saben qué? ¿Cómo va a ser posible que usted diga así? Mire, San Juan, es el ciego, hermano. Hechos 3 es el que estaba cuadraplégico, que entró Juan y Pedro. Es donde Jesús lo tomó. Señor, porque esa fue la pregunta que le hicieron desde el verso 1 en adelante. Señor, ¿quién pecó? ¿O sus padres para que haya nacido ciego?
Y Jesús dijo, ni este ni sus padres, sino para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, fíjese, le dijeron, dale la gloria a Dios. Sabemos que ese hombre es pecador. Entonces viene este hombre y el siguiente verso, ¿saben qué? Si es pecador, yo no lo sé, porque yo ni lo conozco. La primera vez que está ahí, y para comenzar, yo era ciego. Así que no era de que yo lo reconociera, no. Pero una cosa sé, yo antes era ciego y ahora ya veo. ¿Por qué? Porque Dios lo usó. Entonces, no, es que es pecador y todos le daban así, los fariseos, los saduceos, los religiosos en general. Mire, ¿saben qué? ¿Y cómo fue la situación? ¿Y para qué me pregunta? Ya se los conté varias veces. ¿Y qué? ¿Se quieren volver ustedes discípulos de él? Lo mataban ya, hermano, lo echaron, fíjese. El punto es que mire, que es Judá, confesión, que es Judá, es alabanza. ¿Quién puede estar agradecido? ¿Quién tiene acción de gracias al Señor? Aquel hermano que realmente tiene la experiencia de estar sintonizado con el Señor constantemente. Entonces, mire, hermano, ¿qué tiene que hacer usted? Tome en cuenta esto. Pero mire, el último se lo voy a poner aquí. Aquí está, mire, Nehemías 12:8, que es el donde estaban. Empezó Yeshua, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá. Pero mire, ¿sabe cuál era el último que aparecía ahí? Matanías. Y si usted se recuerda, hermano, cuando empezamos a hablar de los que estaban ahí, el primero que aparece como prácticamente de los que empezaron a dar gracias a Dios era Matanías. Ofrenda a Dios. Fíjese, ofrenda o don de Dios. ¿Y eso qué dirá usted? Mire, hermano, como empezamos, así terminamos, presentándonos como una ofrenda de olor grato al Señor. Por eso es que Romanos capítulo 12 dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Mire, hermano, empezamos presentándonos como una ofrenda, terminamos entregándonos como una ofrenda también. Mire qué bonito es la labor que tenía que hacer Matanías. Entonces, mire, ahí le pongo el resumen. Cada uno de ellos, hermano, son situaciones que le motivan a usted a ser agradecido con Dios y que tenga acción de gracias para decir, Señor, gracias por lo que estás haciendo conmigo. ¿Se siente desmayar? Sea agradecido. ¿No ha llegado la respuesta? Dele gracias al Señor, porque en el momento justo, cuando usted menos lo espera, llegará la respuesta de Dios. Amén. Oramos. Padre, presentamos delante de ti a cada uno de tus hijos y te queremos rogar, Dios, que trabajes en sus vidas. Que Dios, que todos nosotros seamos agradecidos por lo que tú haces en nuestras vidas, Rey bendito. Que no desmayemos, que no nos cansemos, por el contrario, Dios bendito, que realmente anhelemos con todo nuestro corazón buscar tu presencia, Dios. Que veamos, Señor, cómo haces obras grandes tú, y que Dios, que nunca dejemos de estar agradecidos a ti, Dios. Que todas estas situaciones nos motiven a agradecerte porque nos has guardado, porque nos has librado, porque has dado respuesta, porque nos has retenido, por todo lo que estás haciendo y que definitivamente es lo mejor para nosotros. Y aunque nosotros tal vez miremos mal las cosas, tú que tienes el conocimiento pleno de nuestro futuro, harás lo más adecuado para nosotros y con lo cual nosotros seremos bendecidos. Yo no me pongo en tus manos y pongo en tus manos a cada uno de tus hijos, Dios. Ayúdales para que seamos cada uno de nosotros gente que te dé las gracias por la obra que hace Dios. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.